Estamos estudiando las cosas que un inconverso debería de saber antes de recibir a Cristo. Saber esto tiene dos motivos. Uno es que nos permite saber de qué le vamos a hablar a una persona que no conoce al Señor. Y también nos permite saber aquellas cosas que aún habiendo recibido al Señor, no las conocemos todavía, ¿no? Entonces podemos llenar esos vacíos. Hasta hoy hemos visto que es Él quien nos encuentra. Él es el que nos amó primero a nosotros. Somos parte de Él, salimos de Él. Él quiere que regresemos a Él. Quiere que entendamos que somos un cuerpo, que somos una familia, que tenemos que hacer un viaje de 3 días y durante ese viaje le vamos a estar haciendo ofrendas y sacrificios. Después nos va a enseñar cuáles son esas ofrendas y sacrificios. Pero no solamente eso, ¿no? Hay algo más. Vamos a Éxodo 6. Es bueno que repasemos las cosas que estamos viendo. Ahí tienen las predicaciones en su teléfono para estarlo repasando y luego estudiando, ampliando el conocimiento para que Dios mismo en persona pueda revelarnos a cada uno estas cosas. Ahí en Éxodo 6 vamos a leer del 3 al 8. Son cosas que Dios está diciéndole al pueblo de Israel, al que estaba en esclavitud: yo quiero hacer estas cosas contigo. Entonces dice en el versículo 3: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel. Fíjense en las ideas, las palabras. Dice: y me he acordado de mi pacto. Esto ya lo vimos en los mensajes anteriores. Porque Él se acordó del pacto que hizo con Abraham, salió al encuentro de ese pueblo. Y no porque ese pueblo fuera un pueblo ejemplar, sino que porque ustedes eran el pueblo más insignificante de la tierra. O sea, los escogí porque me acordé del pacto. Aquí lo vuelve a repetir, ¿no? Y me he acordado de mi pacto. Por tanto, por eso, por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
Esto es lo que Él quiere hacer. Yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto, dice, de las tareas, y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Hermano, si no estudiamos en la palabra qué significan esas palabras, solo esto no tiene ningún fruto en nuestra vida. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Aquí hay un resumen de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Aquello fue real para ellos y eso lo ocupa Él como una sombra para que nosotros entendamos que esto es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y por eso necesitamos recibirlo, por eso necesitamos celebrar una Pascua. En los versículos 3 y 4 afirma que Él se acerca a nosotros simplemente porque está recordando el pacto que hizo con Abraham. Es bueno saber eso. Dios tiene un compromiso porque lo juró a Abraham y a Isaac y a Jacob, que iba a bendecir a su descendencia. Entonces necesitamos saber eso. ¿Por qué? Porque no es una historia. Ese pacto está vigente para nosotros. Es lo que Dios le prometió a Abraham está vigente. Él quiere hacer esto en nuestras vidas, ¿no? Esto que está diciendo acá es el pacto. O sea, ya le dijo, yo te voy a dar un hijo y te voy a dar una tierra. Eso es un dato general. Muestra la idea principal, lo que Dios quiere hacer. Aquí lo que está haciendo Dios es explicándonos qué significa eso. ¿Qué significa que Abraham tenga un hijo y que le va a dar una tierra? Eso es lo que está diciendo acá. Fíjense, vamos a Hechos capítulo 7. Hechos 7, 4 y 5. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Está hablando aquí de Abraham. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, oigan eso. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijos. Él vivió ahí, Abraham, Isaac, vivieron ahí, pero a Abraham no le dio ni
lo que ni el pedazo de tierra que implica cubrir esa tierra con la planta del pie. Pero si ustedes revisan, cuando lean el viaje de Israel, repetidamente, una y otra vez, esa tierra se la voy a dar a tu descendencia. Y ojo, Pablo dice que todo aquel que está en Cristo, descendencia de Abraham es. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, somos descendencia de Abraham, y a nosotros se nos ha prometido también eso. Eso es lo importante de saber eso. Entonces, cuando le estamos hablando a alguien de Cristo, con la intención de que lo reciba, le podríamos explicar que es importante aferrarse a ese pacto, porque al hacerse miembro de ese pacto, al ser parte de ese pacto, esa persona va a estar entrando a ser parte de la familia de Dios, a ser hijo de Dios, a formar un cuerpo con todos los hijos de un solo cuerpo. Es su hijo, el hijo que Dios le ha prometido a Abraham. Todos juntos van a ser un hijo, una familia, un cuerpo. Hasta el día de hoy, la tierra prometida no le ha sido dada al pueblo de Israel. Si ustedes leen la Escritura, cuando el pueblo entra a tomar posesión de la tierra, solo como 7 tribus recibieron la herencia. 5 tribus no echaron a los que habitaban ahí, según como Dios les había dicho, sino que se juntaron con ellos. Y aquellos en los que sí tomaron posesión de la tierra, aún en ellos dejaron un resto. Nunca los expulsaron a todos como Dios les había dicho. Entonces, en ese momento el pueblo de Israel nunca tomó posesión de la tierra que Dios les prometió. Yo se la mostré ahí hace uno o dos mensajes. ¿Por qué no le ha entregado? Uno debe hacerse preguntas. ¿Por qué Dios no ha cumplido su promesa? Porque no hay descendencia. Y la promesa es que Dios le va a entregar eso a la descendencia de Abraham. Pero cuando hablamos de la descendencia de Abraham, tenemos que entender que hay 2 descendencias. Hay una natural, que viene de todas las tribus, o sea, la descendencia de todas las tribus de Israel es la descendencia física. Y Dios les dijo que ese pueblo iba a llenar toda la tierra. La descendencia física de Israel es grande, hay israelitas por todo el mundo. Pero Dios no está hablando de esa descendencia. Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. No es la descendencia general, es la descendencia del hijo de la promesa.
Y de Isaac, cuando ya vemos para más adelante, hay una tribu específica que es la tribu de Judá. Y ahí aparece el Señor Jesucristo. Y es la descendencia de ese hombre hecho Cristo, a esa descendencia es a la que Dios le va a entregar la tierra. El único hombre que ha estado más cerca de poseer todo ese territorio fue David, que figura de Cristo y figura del reino. Es el que ha estado más cerca de tener la tierra que Dios le prometió a Abraham. Pero cuando llegó Salomón, se perdió. Y actualmente, no sé qué porcentaje de todo el territorio que Dios le ofreció posee Israel, pero me imagino que puede andar entre el 1 o el 3%, 3 pedacitos comparado con todo lo que Dios ha prometido, ¿no? Entonces, hermanos, si nosotros creemos en esa palabra, debemos que entender por fe que somos candidatos a ser parte de vivir ahí, por herencia divina. No es poca cosa, ¿no? Entonces, dice en Éxodo 6:6, ahí comienza, por tanto, por ese pacto. El versículo 6 dice, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. La vida en lo natural es dura. Es increíble las cosas que se ven. El mundo, Egipto es el mundo, nos mete la pornografía, nos mete las drogas, alcohol, y se disfruta eso, causa placer, pero el daño que esas son las tareas pesadas de Egipto. Es estar esclavo de algo, es ser esclavo en Egipto, y es duro. Se trabaja mucho y se cosecha poco. El Señor Jesús, haciendo eco a esta promesa de Dios, un día les dijo a los discípulos, no, así en general, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es lo mismo. Es una promesa de Dios. ¿Sí? Yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto y los voy a librar. Entonces viene Jesús, toma eso. Son sus mismas palabras. Venid a mí todos los que estén cansados, trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Pero luego añade, mi yugo es fácil y ligera mi carga.
O sea que no se trata de que me quito la carga pesada de Egipto y ya no voy a llevar carga. Ahora voy a llevar la carga del Señor. Pero Él dice, mi carga es fácil, es dulce y fácil de llevar. ¿Por qué? Porque Él la lleva con nosotros. Él nos va a librar de todo eso. Ahora debemos de entender, el mensaje de la iglesia tradicional es que eso se logra con solo recibir a Cristo. La práctica nos enseña que no es así. La realidad nos dice que no es así. Esto es lo que Él va a hacer, pero esto es algo que se va logrando paso a paso. ¿Cuál es el pacto? Aquí me quiero detener un poco para que entendamos el compromiso que Dios tiene para con nosotros. Vamos a Hechos 7:2. Hechos 7:2. Aquí está hablando de Esteban, o sea, Esteban dijo, y él dijo, varones hermanos, esto es diciendo Esteban cuando lo van a apedrear, ¿no? Cuando él va a morir. Varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. O sea, cuando Dios le habló a Abraham, cuando moraba en Mesopotamia y él adoraba muchos dioses. O sea, Dios se le apareció a Abraham cuando era inconverso, cuando estaba cautivo de las tareas pesadas que conlleva eso. O sea, hablar de Babilonia, Egipto, Asiria, es lo mismo. O sea, el significado es el mismo. Estando en esa condición, Dios le habló. Así como nos habló a nosotros. Yo no sé en qué condición estaban ustedes cuando Dios les habló. En Génesis 12, 5 al 7, 12 del 5 al 7, le vuelve a hablar Dios. Dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Otra vez aparece eso. Fíjense, primero le aparece estando en Mesopotamia.
que Babilonia, Ur de los Caldeos, todo eso. Y le dice, deja a tu padre, deja a tu patria y sal a una tierra que yo te voy a señalar. Entonces, ahí solo se lo está diciendo. Le está diciendo la intención, qué es lo que quiere hacer. Él sí cumple con una condición. De eso se trata. Que le hablemos a la persona y le digamos, Dios quiere llevarte a una situación preciosa. Entonces ustedes van a encontrar las palabras para decirse, sí conocen esto. Entonces viene y le dice, ahí en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora vamos a Génesis 15. Versículo 18. En aquel día, esto es como aproximadamente, no son datos exactos, pero aproximadamente son 8 años después del encuentro que aparece en Génesis 12. Entonces le dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Pero fíjense el proceso. Primero lo encuentra siendo un inconverso y le dice, sal de aquí. Yo quiero que salgas de la potestad de Satanás y que pases a estar bajo la potestad mía. Yo te voy a sacar de las tareas pesadas de Egipto, pero vas a llevar otro tipo de trabajo. Todo el trabajo que hacemos para Satanás no produce fruto. Todo el trabajo que hacemos para Dios va a producir fruto. Y que nadie me venga a decir que eso no es cierto. No vemos el fruto porque nosotros no nos comprometemos con Él, no hemos entrado en un pacto con Él. No nos comprometemos, solo de palabras. Yo aceptaría que me digan, no es cierto, si después de 10, 15 años de haberme comprometido y creído el mensaje y ver que Dios no ha hecho nada, tal vez. Pero mientras eso no suceda, no. El domingo pasado creo que les mencionaba que, por ejemplo, nos damos el lujo de no venir. Eso no es compromiso. Pero queremos que Dios nos responda. Queremos que Dios nos resuelva el problema. No funciona así. Si nos han enseñado de eso y creímos ese mensaje, olvídense de eso. La relación con Dios es diferente. Entonces, en Génesis 12, Dios le dice, a tu descendencia, después de haberle hablado cuando era inconverso, ya en Génesis 12 ya era un creyente, porque él le creyó y comenzó a hacer la salida. Entonces Dios le dijo, a tu descendencia le voy a dar esa tierra. Pero habían pasado 8 años, pueden ser 7, 9, y no había tenido hijo. Aquí es donde el comentario que acabo de hacer tiene que ver con esto. Si no vemos el fruto, es porque no nos hemos comprometido. Y la
Cuando uno estudia la vida de Abraham, uno va a ver que al principio no era un compromiso fiel al Señor. Falló varias veces. Entonces, como Dios le vuelve a decir que le va a dar un hijo, porque si uno lee todo el capítulo 15, después de 8 años sin hijo, ustedes conocen la historia, Abraham le pregunta a Dios, ¿será que el hijo de mi mayordomo, o sea, un esclavo, el mayordomo era un esclavo y los hijos de los esclavos eran esclavos? ¿Será que el hijo del mayordomo va a ser el heredero? No, tú vas a tener un hijo. Vamos a Juan 8, versículos del 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si aquí hubiera alguien que le gusta la pornografía, es esclavo de eso. De lo que sea. Porque el esclavo hace lo que el amo dice. Es el concepto general. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa, dice, para siempre. Así que si el Hijo os libertare, una de las cosas, yo los voy a libertar. Si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Gálatas 4, 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ese nosotros nos incluye. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque ya recibimos a Cristo, al Hijo de la promesa. Y en Él somos hijos de la promesa. Así que nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y más, un poquito antes dice que Agar, la mamá de Ismael, representa la ley. Entonces, hermanos, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de ser siguiendo la ley, somos esclavos. Es necesario echar fuera a la esclava y al esclavo, su hijo. Ese hijo soy yo. O sea, yo me hago cristiano cumpliendo las ordenanzas de la ley, porque aquí dice yo lo hago. Eso es hacerme justo según mi propia justicia, que es por la ley. Pero la idea es que yo pueda estar en Cristo por la fe de Él, por la justicia que es de Dios, por la fe de Él. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, lo que trato de decir aquí, que el esclavo no va a heredar. Y durante el tiempo que nosotros seamos esclavos, podemos tener la seguridad que no vamos a heredar. Dice, ahí en Gálatas, pueden leer en Gálatas 4:1,
donde dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. El contexto es la herencia. Entonces, ¿qué pasa con el niño? El niño, al igual que el esclavo, no puede heredar. ¿Por qué? Porque el niño es un esclavo. Ahí dice, en el versículo 3, Gálatas 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud del pecado. El pecado que sea, y por lo general no es solo uno, tenemos varios pecados. Entonces, mientras estemos bajo esa condición, somos niños. Y aunque hayamos recibido a Cristo y seamos herederos, no podemos tener herencia. O sea, un padre puede tener un hijo y ese hijo es heredero, pero en el camino Dios lo deshereda y ya no recibe la herencia. Así, lo mismo es aquí. Entonces, Abraham le pregunta, como Dios le dice, le vuelve a reiterar que un hijo suyo va a heredar, no el esclavo, sino que un hijo. Entonces viene Abraham y le pregunta, ¿en qué conoceré? Vamos a Génesis 15, del 4 al 6, dice, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Pueden ver la figura? Dios está diciendo acá que su hijo, o sea, el hijo que Dios le está prometiendo, la descendencia de ese hijo va a ser innumerable, como las estrellas. No sienten, ojalá sentir una necesidad de ser una estrella de esas. Es un hijo maduro de nuestro Señor Jesucristo, el hijo de la promesa. Así será tu descendencia. Aquí no está hablando de la descendencia de todo Jacob con sus 12 hijos. No, está hablando solo de la descendencia de Judá, en Cristo. Entonces le dice, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que tenemos acá? Para que entendamos, esa expresión se ha interpretado mal, que se le ha contado por justicia. Si yo tengo si alguien me debe algo, y entonces viene y no me puede pagar de un solo, y entonces me da un poquito, y entonces yo le cuento eso por abono, no que ya me pagó la deuda, sino que le cuento eso como abono. Luego me da otro, y entonces le cuento hasta que me paga toda la deuda. Entonces aquí la idea es que cada vez que Abraham le creía, acuérdense que Abraham le creía y luego se venía para abajo. Otra vez le aparecía Dios, creía y se venía para abajo. Pero cada vez que él creía y hacía lo que él le pedía, su fe le era contada por justicia, y esa justicia iba siendo añadida a él hasta que la justicia de Dios se completó
en su vida. Entonces, es que vamos ganando un poco más de la justicia de Dios cada vez que le creemos. Entonces, cuando Abraham le pregunta, es pura desconfianza, ¿no? Dios le está diciendo, sal aquí, mira, así va a ser tu descendencia. Pero viene Abraham y no se queda satisfecho con eso porque ya pasaron 8 años y no ha habido. Y entonces le dice, Señor, ¿en qué puedo saber que tú me vas a cumplir con esa promesa? ¿Cómo puedo hacer para saber que tú vas a cumplir? Entonces viene Dios y le da una respuesta. Vamos ahí mismo en Génesis 15, 9 y 10. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, aquí está la respuesta de Dios. O sea, vean la secuencia. Él le hace una pregunta y ahora viene la respuesta. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Y en el 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. Y el 18, en aquel día hizo un pacto. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Vamos a Jeremías 34. Versículo 18. Hermanos, por favor, vean esto. Todo lo que yo les estoy diciendo está aquí. Yo no me estoy inventando nada. Todo lo voy sacando de aquí. Eso significa que si cada uno de ustedes estudia la palabra, puede tener exactamente lo mismo, porque Dios no hace excepción de personas. Pero necesitamos entrar en ese pacto con Él, de verdad. Aquí en Jeremías 34, 18 dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. O sea, lo que está diciendo aquí es que antes, en esos días de Abraham, posiblemente desde antes, cuando alguien quería jurarle algo a otro, confirmarle algo a otro, hacían este rito. Cogían algunos animales, las partían por mitad, los ponían enfrente de la otra, una enfrente de la otra, y los 2 pasaban en medio. Así era el rito, para hacer un pacto. Pero yo quiero que pongan atención, y ojo, así debe estudiarse, poniendo atención. Dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, el único pacto que Dios interviene con el hombre
pasando en medio de los animales, ese es el pacto que hizo con Abraham. Pero toda la descendencia de Abraham estaba ahí. Si nosotros somos descendencia de Abraham, estábamos ahí. Y por eso dice, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Hermanos, eso es serio. Oigamos. Que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, cuando estaba Abraham ahí. Nosotros estábamos ahí. Entonces, hermanos, lo que está diciendo esto es que la respuesta de Dios a Abraham, imagínense qué humildad de Dios, qué amor de Dios, porque la pregunta de Abraham era pura desconfianza. O sea, la criatura oponiéndosele al Creador. ¿Cómo voy a saber si que voy a heredar? Y el Señor del universo, en lugar de enojarse, le dice, tráeme estos animales, los vamos a partir por la mitad. Y aparece un horno humeante pasando por ahí y una antorcha, haciendo un pacto para confirmarle a Abraham que le va a dar un hijo y le va a dar una tierra por herencia. No tenemos así un dato fijo de a qué horas fue ese pacto, pero si vamos a Génesis 15, leamos el versículo 5. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las pueden contar, y le dijo, así será tu descendencia. ¿A qué horas es eso? La tarde, bien, tarde noche. Luego dice en el 17, y sucedió que puesto el sol, o sea, un tiempito después, o sea, cuando uno está en el campo, uno comienza a ver las estrellas temprano. En la ciudad eso no es posible, pero se ven las estrellas. Y le digo, mira, si las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces esto fue por la tarde. Y hay datos, dice en el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Entonces, esto sucedió en la tarde, entre las dos tardes, porque Abraham lo que hizo fue espantar las aves de rapiña. Todo ese tiempo estuvo espantando las aves de rapiña, porque si las aves de rapiña se comían las piezas, ya no había pacto. Entonces Abraham se estuvo ahí esforzando, espantándolas desde que se comenzó el rito hasta la noche, y se quedó dormido. Y en el lenguaje de Dios, quedarse dormido es morir. ¿Qué pasó en la cruz?
en el tiempo de la crucifixión del Señor. Fue por la tarde, Él murió, quedó dormido cuando el sol se puso y hubo oscuridad. Si uno ve las figuras, uno sabe que eso está hablando del momento en forma parabólica, en forma de parábolas, perdón. Está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste el pacto. Vamos a tomarnos unos minutos. Hebreos 6, del 13 y 14. Hebreos 6. Del 16 al 20. Aquí está la explicación de lo que pasó allá entre esa plática de Dios con Abraham. Hebreos 6, del 16 al 20. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento o pacto. Ahí esa palabra también significa pacto. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, ¿cuál era la controversia ahí? Tú me prometiste un hijo y no me lo has dado. Yo te lo voy a dar. Y ese era el conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Hagamos un pacto. Versículo 17. Por lo cual, oigan esto, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ahí está usted. O sea, Dios no solo se humilló con Abraham, sino que se está humillando con nosotros también. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, que eso que hizo ahí no puede cambiar jamás. Eso va a ser un hecho. La inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, o sea, hizo un pacto, para que por dos cosas inmutables, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. Fíjense las palabras. Aquí Dios está queriendo que la descendencia tenga toda la seguridad de que Él va a cumplirle a Abraham. Pero cuando decimos a cumplirle a Abraham, es a su descendencia. Queremos, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, dos cosas inmutables. O sea, Dios, si vamos a Hebreos Hebreos 6, ahí mismo, los versículos 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, que así es el juramento, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré
con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vamos a terminar aquí, hermano. Vamos a seguir después. Pero fíjense en esto. Aquí Hebreos está explicando ese rito que ocurrió allá entre Dios y Abraham. Ese es el contexto. Y dice, y que Abraham esperó con paciencia y recibió lo prometido. Pero si vamos a Hebreos 11, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, oigan esto, conforme a la fe murieron todos estos, ¿quiénes? Abraham y Sara, y todos los demás, Abraham y Sara, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Pero allá en Hebreos 6 dice que Abraham esperó con paciencia, en el 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cómo es eso? Y allá dice que no recibió lo prometido. Hebreos 6 está hablando de que Abraham recibió a Isaac, el hijo natural. Pero en Hebreos 11 está hablando del hijo de la promesa, Cristo, Jesús. Que como decía al principio, esa herencia no ha sido recibida porque no hay descendencia. Todos los que hemos recibido a Cristo, que somos niños en Él, somos esclavos del pecado, ignorantes de la palabra de Dios, carnales. Eso es lo que dice la Escritura, que es un niño. Un niño es llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, por eso el niño no puede heredar. Entonces, esa promesa, esa sí no se ha recibido. O sea, no es que la Biblia se contradiga. Abraham sí recibió a Isaac, pero Isaac es sombra del hijo de la promesa. Y Él ha prometido que cada uno de nosotros lo podemos recibir. Hay un pacto. Vamos a terminar este tema el próximo mensaje, para que veamos que Dios mismo se humilla ante Abraham y ahora se humilla ante nosotros. O sea, hace un esfuerzo, una expresión de amor inigualable, porque esto tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Dios mismo llegó a eso para que nosotros tuviéramos la certeza de que Dios va a cumplirnos lo que le prometió a Abraham. No lo despreciemos, hermanos. Eso está ahí. Y necesitamos creer para que esa creencia nos sea contada por justicia. Amén.